Bienvenidos, bienvenidas a cuantos estáis conectados a través de YouTube para participar en las cuartas jornadas organizadas por CEDIS y CONFER aquí en Salamanca. Me llamo Antonia y soy sierva de San José, vicepresidenta de CONFER. Como sabéis, Lali fue destinada por su congregación fuera de Salamanca y yo estoy representando a CONFER hasta que podamos celebrar la Asamblea General en la que sea elegida la nueva presidenta. La situación de la pandemia nos ha impedido celebrarla. En primer lugar, quiero agradecer al Servicio Diocesano de Comunicación de la Diócesis de Salamanca, que a través de su canal nos ha permitido poder tener estas jornadas que tienen como título Buscaré tu rostro, Señor, cuidar y proteger la creación. Me alegra, de verdad, poder abrir hoy estas jornadas que desde hace 4 años venimos ofreciendo a la vida consagrada CEDIS y CONFER. Gracias a las nuevas tecnologías, a pesar de la pandemia, podemos celebrarlas. Ha sido este acontecimiento tan duro el que nos ha dado pie para sugerirnos el lema. El COVID-19 nos ha ocasionado y nos sigue produciendo mucho dolor y sufrimiento por las muertes de seres queridos, por las consecuencias que de esta pandemia se han derivado para tantas familias. También nos ha enseñado a valorar a personas y servicios necesarios en la vida y hemos tomado conciencia de la necesidad de los encuentros cercanos, del contacto, de cuidarnos mutuamente. El confinamiento que vivimos en marzo nos posibilitó tiempo de sosiego para reflexionar. El medio ambiente se mejoró notablemente porque disminuyó la contaminación. Y esto ocurría en mayo, cuando se cumplían 5 años de la publicación de Laudato Si. Todo ello, la pandemia y la crisis ecológica, nos han hecho pensar en la necesidad de un cambio en nuestro estilo de vida. Escuchamos muchas veces durante el tiempo de confinamiento que no podíamos continuar viviendo como vivíamos, que al producirse la desescalada era necesario que saliéramos de manera diferente. Y si a todos se nos surgía el cambio, nos preguntamos qué llamadas se nos hacía a la vida consagrada y también nos preguntamos cómo nos interroga a los consagrados y consagradas la crisis ecológica. De ahí la necesidad de buscar a ese Dios encarnado en nuestra realidad y comprometernos con el cuidado y la protección de su creación. Carmen Soto lo hará desde el punto de vista bíblico. El título de su conferencia es Relatos de esperanza en medio de la incertidumbre. Carmen es sierva de San José. En la actualidad vive en Salamanca, en el barrio Buenos Aires. Es de Vigo, de Galicia. Las que vivimos con ella o las personas que la conocen, sabemos cuán orgullosa se siente de su tierra. En Santiago de Compostela se licenció en Historia Contemporánea. En Madrid, en la Universidad de Comillas, se doctoró en Teología
en la especialidad de Biblia. Carmen es feminista, empeñada en la defensa de la igualdad de la mujer con el hombre. Tiene una sensibilidad especial para captar cuando a la mujer se le discrimina, es considerada menos que el varón solo por ser mujer. Es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y de la Asociación Bíblica Española. Además, es miembro también del Consejo de Redacción de las revistas Encrucillada y Reseña Bíblica. Ha colaborado en varios números de la colección Aletheia del Verbo Divino y ha escrito varios libros para su congregación y tiene colaboraciones en diferentes publicaciones del Verbo Divino, de la revista de catequistas de Editorial Salesiana y de SM. Mañana, para la segunda conferencia, estará con nosotros y nosotras Pachi Álvarez de los Mozos. El título de su ponencia es Agradecer la creación para protegerla y cuidarla. Una lectura de la Laudato Si. Pachi es jesuita, licenciado en Teología Sistemática, doctor en Sociología, Migraciones Internacionales y es también ingeniero de telecomunicaciones. Ha sido director del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús. Es el delegado de Discernimiento y Planificación Apostólica de la Provincia Jesuítica de España. Experto en ecología, análisis de la realidad social y espiritualidad. Actualmente podemos decir que es uno de los grandes expertos a nivel mundial en esta cuestión de la ecología integral. Tiene muchas publicaciones en revistas como Salterre, Manresa, Razón y Fe y otras. Y también ha escrito varios libros, yo cito algunos solamente. Servir a los pobres, promover la justicia, panorámica histórica del apostolado social de la Compañía de Jesús, 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepa sobre ecología y comunidades de solidaridad. Ha participado también en diversos seminarios y ponencias, entre ellos en el Vaticano, en el seminario previo al Sínodo Especial para la Amazonía. En estos días tendremos la suerte de conocerlo más de cerca y enriquecernos de su formación y experiencia. Gracias, Carmen. Gracias, Pachi, por aceptar nuestra invitación. Quedan abiertas estas cuartas jornadas que CEDIS y CONFER ofrecemos a la vida consagrada. Y ya sin más, os dejo con Carmen Soto. Muchas gracias. Muy buenas a todas y a todos y muchas gracias por permitirme compartir este espacio de reflexión con vosotros. Me gustaría que mis palabras puedan servir para el diálogo y para ir procesando este momento que vivimos. Ha pasado casi un año desde que comenzamos a afrontar una experiencia que nunca habíamos pensado que tendríamos que afrontar. La pandemia de repente nos dejó en silencio, en medio del caos, aturdidos con noticias a veces contradictorias, inquietantes, haciéndonos tocar esa delgada línea roja del absurdo. Nos encontramos sumidos en la alternativa de negar lo que comenzaba a ocurrir o empezar a cambiar nuestro ritmo habitual de vida.
Poco a poco, el desconsuelo, la impotencia, la soledad, la rabia, nos invadía por momentos y nos dejaba perplejos y perplejas ante lo inevitable. Nos quedamos en casa y comenzamos a descubrir que el hogar era algo más que un espacio en el que habitábamos entre horarios y reuniones. Las ventanas se convirtieron en lugares de solidaridad y de encuentro, y nuestra fragilidad comenzó a ser compañera de camino. Comenzamos pensando que sería algo intenso pero pasajero, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que comenzábamos a subirnos en una montaña rusa de cifras, de plazos, de metas. Sin previo aviso, una amenaza invisible nos obligaba a dejar marchar a personas queridas sin despedirnos. Nos alejaba de los gestos de afecto, de la fiesta, de los planes. Una tela incómoda comenzaba a ocultar los rostros. Un muro invisible, amenazante y frío nos ponía a las puertas de sentirnos enemigos, de ser amenazas los unos para los otros. Los ritos que acompañaban nuestra vida cotidiana dejaron de ser lo que eran, para dejar paso a otros que quizá no daban sentido, pero sí daban seguridad. Misas por televisión, saludos con el codo, pruebas PCR, los 2 metros de distancia, los encuentros virtuales, aplausos a las 8 de la tarde. Necesitábamos seguir agarrados y agarradas a algo que nos dijera que, aunque nueva, había normalidad. Sin embargo, las preguntas se comenzaron a acumular. El mal ya no eran nuestros pequeños o grandes conflictos comunitarios. El mal no eran nuestras inconsistencias cotidianas. El mal no eran nuestros dramas personales o de nuestro entorno. El mal se convertía en una tormenta que prodigaba lágrimas, dolor, infortunio, escasez, carencia, soledad, mirásemos a donde mirásemos. La desgracia ya no estaba lejos, en países distantes o incluso en la acera de enfrente. Estaba a nuestro lado, densa y cruel. Las explicaciones científicas, las reflexiones ecológicas, los mensajes religiosos no parecían calmar las preguntas. Todo parecía insuficiente, fragmentado y culpable. Sin duda, las experiencias que estábamos viviendo y que estamos viviendo en este momento de pandemia nos están haciendo tocar los límites de la realidad y nos lanzan a un espacio conflictivo que conmueve nuestros principios, que cuestiona los fundamentos de nuestras verdades. Todas y todos sabemos lo duro y lo difícil que es permanecer en la incertidumbre, intentando encontrar sentido en esas certezas que creíamos asentadas y definitivas y que a lo largo de este tiempo y por momentos parecen debilitarse sin que podamos remediarlo. Todo parece insuficiente, incluso nuestra fe parece dejar de tener respuestas y experimentamos lo que suele llamarse el silencio de Dios. Un silencio que también expresó el profeta Habacuc cuando exclamaba: ¿hasta cuándo, Señor, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. Esa queja nos sitúa también al borde de esa línea de agua infinita que sabemos que es la incertidumbre, esa vivencia íntima y colectiva que nos confronta no solo con el sentido de la vida, sino también con los caminos en los que enraizamos nuestra existencia. La pandemia nos ha puesto ante situaciones que nos han hecho sentir una profunda impotencia. Han desfilado ante nosotros multitud de imágenes, de experiencias, que nos han ido llevando como las olas mar adentro, hacia ese espacio de límite donde se roza la vida y la muerte, pero también donde la fe y no las creencias hace posible el encuentro con el misterio, con esa certeza inagotable que se llama Dios, que nos espera vestido de impotencia también, pero de amor y de esperanza. En todo lo que estamos viviendo, quizá nos hemos sorprendido habitando un silencio incómodo, un silencio que nos remitía a un Dios que parecía callar, al que casi no sabíamos ni si hablarle o increparle como Habacuc.
Pero a lo largo de estos meses quizá también hemos descubierto que necesitábamos escuchar a Dios de otra manera. Sostenernos en la certeza de que Dios nunca se calla y que lo importante es ser capaces de aprender a escuchar de otra manera y a dejarnos mirar por Dios también de otra manera. El mismo Habacuc lo hace unos versículos más adelante, diciendo: voy a colocarme en mi puesto de guardia, estaré de pie sobre la muralla, alerta para ver lo que el Señor me dice, lo que responde a mi queja. En esa espera, la prueba de nuestra fe se acrisola en la certeza honda del misterio entrañable de ese Dios que nos encuentra y que se hace compañero de camino en ese viaje en medio de la tormenta, pues como muy acertadamente afirmaba Miguel García Baró, el futuro de las palabras adecuadas y los silencios justos sobre Dios está más bien en las manos de los que se dejan afectar con pasión infinita por el dolor de todos y que no olvidan en la acción acompañarla de pensamiento y de diálogo con el Dios difícil que están descubriendo en las experiencias donde parece que se termina el sentido posible de todas las cosas. Pues en ese espacio de fragilidad, de incertidumbre, sostenidas en el límite de la queja, Dios irrumpe, llamándonos a la confianza y a la fidelidad. La fe entonces se hace anuncio profético de un Dios que descoloca en su desmesura e invita con la tenacidad del amor a reconstruir las ruinas y a reparar las brechas. De todo eso que se ha ido desgarrando, violentando, empujando a los márgenes del absurdo, de la injusticia, con una sola promesa: el Señor nos guiará siempre, nos saciará en el desierto y nos fortalecerá. Seremos como un huerto regado, como un manantial inagotable. En esa encrucijada de silencios y de palabra, de impotencia y de gracia, de ausencias y de compromiso, Dios habla, como ha hablado siempre, y como queda claro en el testimonio de los relatos bíblicos, que son testigos de ese Dios que nos descoloca, que nos seduce y que a la vez nos empuja más allá de lo que esperamos de él, como le ocurrió a Job en medio de su desgracia, y que le llegó a exclamar: te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y lo dijo cuando Dios le habló en medio de la tormenta, de su tormenta existencial, cuestionándole su pretensión de intentar comprender el misterio, de determinar el alcance de su cuidado del mundo, de su bondad con la creación, de su amor incondicional con cada ser humano. Pues bien, hacer una lectura de fe de lo que nos está ocurriendo no supone ofrecer agudas explicaciones, ni recetas que podamos aplicar para el camino. Hacer lectura de fe de nuestra experiencia como personas creyentes, sin duda es algo personal e intransferible, porque nadie puede habitar nuestro corazón, sino nosotros mismos. Reordenar lo vivido, encontrar a Dios salvándonos y salvando al mundo, es un desafío para nuestra fe, pero también es una oportunidad para fortalecer nuestra vocación, un momento para sostener las preguntas que no tienen una respuesta fácil, un lugar para vivenciarnos como parte de esa humanidad herida, sin excusas y sin privilegios. Sé que todas y todos hemos orado, reflexionado, compartido lo que estamos viviendo a lo largo de estos meses. Por eso, aquí hoy yo estoy sin más pretensión que narrar lo que nos está conmoviendo, pero también lo que nos está alentando. Narrar lo que me consuela y lo que me empuja también a mí más allá de mí misma, haciéndolo por si sirve y por si ayuda. Uno de los elementos claves, quizá el fundamental,
para atravesar la crisis que supone nuestras vidas, que supone en nuestras vidas la pandemia, es nuestra fe. Una fe que, como recuerda Pablo, se hace en nuestra vida fuerza salvadora. Y una fuerza que no nace de nuestras propias fuerzas, sino de un encuentro que está llamado a reconfigurar nuestra existencia. Porque ciertamente esto no es cuestión de mérito, sino de gracia. No se trata de alcanzar seguridades, sino de desplegar la confianza. Una fe que nos fortalecerá para recuperarnos de esta herida, de esta crisis que sin duda supone vivir una pandemia. Una fe que nos permite sanar la experiencia, fortalecer nuestro corazón y ponernos de nuevo en camino. El relato evangélico de la hemorroísa presenta con mucha fuerza esta experiencia salvadora desde la fe, desde un encuentro confiado con Jesús. Y tomando prestadas las palabras a Elisa Estevez, ese relato presenta a una mujer que hoy puede ser para nosotras y para nosotros un modelo por el poder de su fe. Un poder que le da su capacidad de confiar en otro, en Jesús. Es una mujer que ha sufrido mucho y el narrador expresa esa experiencia con un verbo que subraya la intensidad del sufrimiento, no solo físico, sino también emocional y mental. Y además es un sufrimiento que se prolonga en el tiempo. Sin embargo, ella no se resiste a quedar atrapada por el destino que se le impone y se dispone a actuar adecuadamente para evitar su infortunio. Su acción, sin duda, es osada y contracultural porque en una sociedad como la suya, tocar sin permiso en público a un varón era algo que no se podía concebir. Sin embargo, para ella ni el sufrimiento ni la desgracia tienen la última palabra en su vida. Por eso sale a buscar ayuda hasta que encuentra a Jesús. Es una mujer que ha trascendido el dolor, un dolor intenso que ha ido a lo largo de los años en aumento, pero lo ha superado. Ha superado su pérdida. Y en contra de todo lo que se podía esperar en su situación de debilidad y de inestabilidad, ella ha mostrado con su praxis que es fuerte y que es constante. Su manera de enfrentarse a la vulnerabilidad y al dolor refleja su calidad personal, su excelencia personal y da muestra de su virtud. En el relato de Marcos, la fe de esta mujer recrea todo lo humano que hay en ella. Expresa cómo se ensancha y se planifica su capacidad de confiar en sí misma y en los demás. Cómo es capaz de sentirse apoyada y de apoyar. Y cómo ese apoyo incrementa su capacidad, ¿no?, de proyectarse hacia el futuro en clave de vida y de salud. Y desde ahí recrear con amor las relaciones rotas por la enfermedad, que a partir de ahora se rehacen en clave de paz, es decir, en armonía, en plenitud, en todas las dimensiones de su existencia. En el encuentro sanador, la confianza crece en quien media la salud de parte de Dios y le abre para ella un espacio de salvación. En los tiempos en que estamos lidiando con la enfermedad y con la muerte, en la que el sufrimiento propio y el sufrimiento de otros nos ha quebrado más de una vez, en el que tenemos en el horizonte además todavía una extensión en el tiempo de esta situación, en el que el contagio se ha ido convirtiendo también en estigma, en aislamiento e incluso en culpabilidad. En este tiempo, la memoria de esta mujer, su encuentro sanador con Jesús, puede convertirse en una clave para vivir nuestro presente, para afrontar nuestro presente. Pues
lidiando en primera persona o en tercera persona con esta enfermedad, con este virus, quizá hemos vivido también la experiencia del estigma, de la impureza, de la culpabilidad. Y como ella, nos hemos visto aislados, distanciados de los demás. En el silencio de nuestro corazón hemos buscado sostenernos en la fe, en la confianza en un Dios que sabemos no nos iba a abandonar. El testimonio de esta mujer nos invita a confiar, a sostenernos en las dudas y a no dejarnos atrapar por el cansancio de una situación que muchas veces nos aleja de nuestro centro. Es quizá el momento para una fe confiada, plenamente confiada, para poner en esa fe nuestro poder. Un poder que nos humaniza, que nos invita a poner el sufrimiento que esta realidad nos está causando como mediación para fortalecer nuestro corazón. Pues como afirmaba Isaías, si no nos atrevemos a creer, en medio de la incertidumbre, no experimentaremos que el Dios sanador y consolador nos fundamenta, nos abraza y nos invita a acercarnos a Jesús, a seguirle por el camino, dejando atrás lo que no nos ayuda y a vivirnos enraizados en esa confianza. Dice el Salmo 119, recuerda la palabra que diste a tu siervo, de la que hiciste mi esperanza. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu promesa me da vida. Pues en esa experiencia Dios nos encuentra. En esa experiencia nos encuentra el Dios de la vida y nos invita a ser también consuelo y esperanza para otros. Como lo fue en el testimonio de esta mujer sufriente que con valentía y decisión tocó el manto de Jesús y se sintió sanada y salvada, pues su fe era más fuerte que su miedo. Su decisión era mayor que su impotencia. Seguramente en nuestro corazón todavía resuenan las imágenes y las palabras del Papa Francisco, pronunciadas aquel 27 de marzo del año pasado en el atrio de la Basílica de San Pedro, ante una plaza vacía y mojada por la lluvia, mientras comentaba el pasaje del Evangelio de Marcos sobre la tempestad calmada. Él decía, nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos ha sorprendido una tormenta inesperada y furiosa. Nos hemos dado cuenta de que todos estamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos urgidos a confortarnos. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablaban con una única voz y con una angustia y decían, estamos perdidos. También nosotros nos descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino todos juntos. Sin duda, las palabras del Papa no necesitan comentarios y posiblemente nos evocan momentos vividos, sentidos, sufridos a lo largo de estos meses. Pero me voy a permitir señalar algunos de los adjetivos con que Francisco describía esta experiencia de naufragio que de una o de otra manera todos y todas estamos viviendo. Asustados y perdidos. ¿Quién no ha sentido miedo en estos meses? Miedo al contagio, miedo a contagiar, miedo a tocar, miedo a viajar, miedo a salir, miedo a entrar, miedos concretos o miedos indefinidos, pero en definitiva miedo. Esa emoción que nos alerta ante las amenazas, pero que también nos puede paralizar, que nos invita a poner en acción todos nuestros recursos para afrontar el peligro, pero también nos puede invadir, impulsándonos a una huida sin destino, a encontrarnos en lugares existenciales que casi son peores que el propio miedo. Jesús, en el relato de la tempestad, confronta a sus discípulos por su miedo, por su falta de confianza. ¿Por qué sois tan cobardes?
aún no tenéis fe. El miedo es el primer obstáculo para la fe, porque lo contrario de la fe no es la increencia, es el miedo. Creer en Dios no es apropiarnos de un credo, asentir a verdades que nos superan. Creer es desplegar nuestra confianza en Él, sabiendo que de Él nunca saldrá nada que nos amenace o que nos destruya. Como nos lo recuerda muy bien una de las palabras de David, del rey David, Dios es nuestra roca firme, el baluarte donde nos ponemos a salvo, la peña en la que nos amparamos, el escudo y la fuerza que nos salva. Por eso con Dios siempre se puede contar. En Él nos podemos apoyar sin temor, porque Él fortalece las manos débiles y sostiene las rodillas vacilantes. Él nos libera del miedo y nos dice, no temas, confía en mí. No esperes milagros ni grandes portentos. Confía en mí, caminar a tu lado suavemente. Sin embargo, la amenaza invisible que nos rodea nos hace sentir muy frágiles y desorientados. A veces incluso sin recursos para afrontarlo. No sabemos qué esperar. Como los discípulos en la barca sentimos sin querer que Dios se ha dormido. Y como náufragos en la barca dudamos de nuestro destino. ¿No te importa que perezcamos? En realidad, la experiencia del naufragio es una experiencia paradigmática que aun si nunca hemos estado perdidos en el mar, nos podemos fácilmente identificar con ella. Y tomando también prestadas las palabras a Lola Arrieta, experimentarse náufrago es vivirse en ese trance en el que se pierden las referencias. No se sabe qué hora es, ni dónde se encuentra, ni hacia dónde se va. Sentirse náufrago es sufrir y resistir, nada más y nada menos. Sufrir pérdidas, soledad, impotencia, falta de horizonte. Pero también resistir, agarrarse a algo, aunque sea frágil. Nos necesitamos unos a otros para no perder el rumbo, para mantenernos a flote. Necesitamos ser unos para otros esperanza y consuelo. Y en esta situación, de nuevo Pablo, el apóstol, nos ofrece su testimonio cuando les hablaba a la comunidad de Corinto. Y les decía, bendito sea Dios, Padre de Jesús, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todas nuestras tribulaciones, para que gracias al consuelo que recibimos de Él, podamos nosotros consolar a todos los que se encuentran atribulados. Porque si es cierto que abundan en nosotros sufrimientos, no es menos cierto que de Jesús nos llega el consuelo. ¿Sabéis lo que tuvimos que aguantar en la provincia de Asia? Algo que nos abrumó por encima de nuestras fuerzas, que no esperábamos salir con vida. Pero ahí aprendimos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Y en Él hemos puesto la esperanza. Para el apóstol, la experiencia no quedó encerrada en su interior, sino que la convierte en certeza que comparte con la comunidad de Corinto. Como expresaba ya hace años García Roca, la experiencia de la esperanza no nace de una visión tranquila y optimista, sino de la herida de la existencia vivida y padecida sin velos ni máscaras. Y esa experiencia de la esperanza crea y sostiene una gran necesidad de rescate. Por eso, al estilo de Pablo, la osadía no está en afrontar el mal con el viento, no está en afrontar el viento del mal sino en afrontarlo con la frágil vela de la esperanza.
mirando siempre al horizonte, con la certeza honda de que la niebla que empapa, húmeda y fría la historia, no podrá con la huella profunda y firme de la fidelidad de Dios, de su amor y de su ternura. Y como de nuevo nos regala el salmista en el Salmo 118, poniendo palabras también a la oración, dice: yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, mi peña y mi refugio y mi escudo, mi fuerza salvadora y mi baluarte. Las olas de la muerte me envolvían, las corrientes me aterraban, me apresaban los lazos del abismo. Pero en mi angustia clamé a Dios y me escuchó. Me agarró y me sacó de las aguas caudalosas. En mi desgracia el Señor fue mi apoyo. Me liberó, me ayudó a respirar porque me ama. Tú, Señor, enciendes mi lámpara. Tú alumbras mi tiniebla. Contigo puedo enfrentar cualquier cosa. ¿Qué podemos contar de nuestra experiencia de naufragio durante todos estos meses? ¿Qué podemos decirle a otros y a otras de lo vivido? ¿Qué esperanza brota después de la zozobra y todavía quizá temblando por la impotencia? Quizá una de las cosas que podríamos aprender o mejorar es el arte de vivir al ritmo de la Santa Ruach. La experiencia de confianza en medio del naufragio, esta experiencia de sentirnos sostenidos a pesar de la incertidumbre. Se aprende quizá a través de ese arte de vivir al ritmo de la Santa Ruach. Y en estos tiempos que seguimos viviendo momentos de incertidumbre, de desasosiego, de preguntas, a veces de ausencias difíciles de soportar, sabemos que el camino no es fácil, que personal y colectivamente hemos sufrido, y hemos sufrido muchas pérdidas, humanas, sociales, económicas, culturales, pero que también hemos visto grandes gestos de solidaridad, de generosidad, de entrega. Nuestro corazón se ha refrescado en la experiencia de la bondad, del encuentro, aunque fuesen virtuales. Hemos constatado que todo está interconectado, que nos necesitamos, que dependemos unos de otros. En toda esa pluralidad de vivencias que hemos ido aprendiendo a tejer, quizá la vida con unos hilos diferentes a los que usábamos hasta ahora. Y ese aprendizaje no ha sido en balde, porque aunque tuvimos que hacer un cursillo acelerado, nos ha cuestionado muchas cosas y nos está invitando a comenzar a vivir de otra manera, a mirar de otra manera, a relacionarnos de otra manera. Quizás estamos aprendiendo a mejorar el arte de vivir, como decía, al ritmo de la Santa Ruach, al ritmo del Espíritu. Para cada una o cada uno sabemos cuáles son esos aprendizajes de este tiempo. Seguramente no son iguales, para unos serán de una manera, para otros de otra, pero aprendizajes al final. Yo quisiera destacar como tres, ¿no? Aprendizajes que pueden ser sencillamente cuestionamientos a nuestra vieja normalidad social y también a nuestra vieja normalidad religiosa, ¿no? Cuestionamientos que se pueden convertir en nuestra vida en aprendizajes, pero también pueden ser consolidación, ¿no?, de nuestro camino. Un primer aprendizaje, un primer cuestionamiento sería aprender a tejer una nueva espiritualidad. La pandemia, de alguna manera, puso en crisis nuestra forma de vivir la espiritualidad
La espiritualidad entendida como ese modo en que vivenciamos a Dios y lo expresamos en la vida. Y ahí juega un papel muy importante la oración como encuentro con Él, o sea, como encuentro con el Dios en el que creemos, los ritos con los que expresamos nuestras creencias y sostenemos nuestra identidad religiosa. Pues esa espiritualidad, de alguna manera, en algunas cosas ha quedado cuestionada. Porque la aparición del virus y sus consecuencias nos sumió también en una incertidumbre religiosa. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo rezarle a Dios en este momento? ¿Tiene Dios algo que ver con todo esto que nos está ocurriendo? Y ahí se repetía quizá como un eco la pregunta de Habacuc o la queja de Job de la que hablábamos al principio. Incluso pudo haber gente que pensó que era un castigo de Dios, o al menos una intervención para llamar nuestra atención, para, no sé, nuestra conversión. En muchos lugares se escucharon frases parecidas a recemos a Dios para que esto acabe. Pero mi pregunta es, ¿ese es el lugar y el modo de nuestra oración? ¿A Dios hay que rogarle para que se le conmuevan las entrañas y revierta esta situación? ¿Para que cese el mal que padecemos? ¿Es así como hemos de hablarle a Dios en medio de la pandemia? ¿Es así como dirigirnos a ese Dios que hemos dicho que es en nuestra vida esperanza y consuelo, que es misericordia y bondad? El mal sin duda está ahí y sabemos por experiencia que el mal es inevitable porque somos finitos, porque somos frágiles como seres humanos, porque nuestro ser de criaturas nos hace limitados y ese mismo límite produce sufrimiento. Y ese Dios que nos crea por amor no puede evitar todo eso, porque perderíamos nuestra libertad, nuestra autonomía, y sabemos por experiencia que el amor verdadero respeta siempre la libertad del otro, el destino, el camino del otro, la vida del otro. Por eso Dios soporta el mal junto a nosotros, nos apoya en la lucha contra él y sobre todo nos envuelve en sentido y en esperanza. Dios no está en la enfermedad, no está en el virus, no está en la pandemia, no está en el COVID. Está con el enfermo, con la enferma, como diría Torres Queiruga. Dios se pone a nuestro lado cuando sufrimos, para buscar, a través de multitud de mediaciones humanas, que recuperemos cuanto antes la felicidad y el bienestar. Ahí tenemos esa carrera a por la vacuna, ese comienzo de las vacunaciones. Todo ese esfuerzo humano por mitigar la acción del virus, todo ese esfuerzo humano por hacer más llevadera la situación, desde la medicina hasta por los distintos espacios culturales, sociales, instituciones, todos y todas, con más o menor acierto, nos hemos puesto a luchar contra el virus. Y ahí está Dios luchando con nosotros. El mal es lo que Dios no quiere. Ni lo busca, ni lo consiente. Lo sufre con nosotros. Y lucha a nuestro lado para eliminarlo. Y ahí tenemos que escuchar el suave susurro del Espíritu, indicándonos por dónde estamos llamados a buscar soluciones, por dónde estamos llamados a abrir espacios, ¿no?
para romper las dinámicas del mal, para romper las dinámicas del sufrimiento, de la impotencia. Y ahí está también el Espíritu para susurrarnos que Dios nos sostiene y nos acompaña. Dios es amor y quien ama acompaña, sostiene, alienta. El autor del libro de las Lamentaciones, en medio del horror y del dolor que suponía el exilio, hizo un esfuerzo de memoria y afirmó algo con mucha contundencia, algo que a mí en este tiempo me ha ayudado y me ayuda. Hay algo que traigo a la memoria y que me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Y Pablo, en los inicios de la Iglesia, recuerda a la comunidad de Roma que la esperanza nunca defrauda, porque el amor de Dios se infunde en nuestro corazón por el don del Espíritu. Por eso, ¿cómo experimentar a Dios en esta situación? ¿Cómo rezarle? ¿Cómo sentirlo a nuestro lado? ¿Cómo vivenciar en esta situación que Dios salva, sana y levanta? Una segunda propuesta, un segundo aprendizaje, un segundo cuestionamiento es aprender a fortalecer, aprender a tejer con más intensidad la proximidad, el cuidado y la ternura. A lo largo de todos estos meses, no solo hemos soñado, hemos pensado que como humanidad podríamos salir mejores de lo que habíamos sido hasta ahora. Pero sobre todo hemos visto, compartido, conocido experiencias, imágenes y relatos que nos han hecho sentirnos orgullosas y orgullosos de nuestros vecinos, de la humanidad como tal, de las personas que nos rodean aquí, cerca o lejos. De hecho, cuando en los peores días del confinamiento descubríamos que había hombres y mujeres que habían sido invisibles para nosotros tantas veces y que ahora, sin embargo, los descubríamos como esenciales. La cajera del supermercado, que nos mira con una mezcla de miedo y de esperanza, de orgullo y de abatimiento. Los médicos, las enfermeras, las cuidadoras sacaron fuerzas de flaqueza, lloraban a escondidos su tristeza y su frustración. Camioneros, policías, campesinos, tantas y tantas personas que nunca huyeron a pesar del cansancio, que se arriesgaron porque tenían que sacar adelante su trabajo, porque eran necesarios para todos. Pero también nosotros, religiosas y religiosos, buscamos la manera de hacernos próximos, buscando nuevas maneras de escuchar, de acompañar, de ayudar. Aprendimos a cuidarnos unos a otros y a cuidar, aunque también sentimos la impotencia del confinamiento, que muchas veces éramos población de riesgo y que entonces no podíamos estar donde nos gustaría, donde siempre habíamos estado. Pero también quizá descubrimos que al quedarnos en casa, al limitar nuestros encuentros, afrontamos una convivencia más estrecha. Comprobamos que entre nosotros, en la comunidad, necesitábamos cuidarnos, sentirnos cercanos, escucharnos, consolarnos. Comenzaba como una oportunidad de tejer entre nosotros proximidad también, reforzar nuestros lazos, sentirnos familia, sostenernos, querernos. Todo esto, todas estas experiencias, las que vimos en otras personas, las que compartimos en casa, nos está invitando también a cultivar el arte de aproximarnos, de ser prójimos, como nos propone el Papa Francisco en la Fratelli Sorelli Tutti. Nos invita a ser hermanas y hermanos, vecinos, ciudadanos, y ahí ser y hacernos prójimos.
Y la pregunta es cómo ser ahí agentes de vida, agentes de transformación, agentes de consuelo. Cómo construir comunidades que ofrezcan certezas, que ofrezcan esperanza, que ofrezcan sentido. ¿A qué nos sentimos llamadas y llamados en este momento para tejer esa proximidad, esa ternura, ese encuentro? ¿Qué me inspira o qué nos inspira a cada uno en este momento, en la situación que vivimos, en la experiencia espiritual que se va sentando en nuestro hoy? ¿Qué nos inspira en este momento el carisma, nuestros carismas congregacionales? ¿Y qué necesitamos aprender de ese arte, de aproximarse, de ejercer la ternura, el consuelo, de ofrecer sentido, de acompañar, de estar, de escuchar, de sentir? Una tercera propuesta, tercer aprendizaje, nos puede ayudar pues también a descubrir un mañana diferente, a salir de este tiempo de una forma cualitativamente distinta, ¿no? Y es la de tejer una relación con la tierra y con quienes la habitan. Este es un tiempo para intentar leer juntos los signos de los tiempos. En medio de este contexto bastante desconocido, escuchar los gritos de los más pobres. Uno discutía que si realmente estábamos en la misma barca o en barcas distintas, porque no todos y todas hemos sufrido o sufrimos de la misma manera la pandemia. Muchos hombres y mujeres van a seguir sufriendo las consecuencias de la pandemia, no por la enfermedad en sí, no por el virus, sino por todo lo que se rasgó, se fragmentó, se rompió o se está rompiendo, ¿no?, en nuestras sociedades, en nuestras economías, en nuestras políticas. Y nosotros también tenemos que estar ahí. No podemos cerrar nuestros oídos a los impactos de la crisis, de las crisis económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, ¿no?, que estamos ya viviendo y que seguiremos viviendo tantas y tantas personas y también nosotros, ¿no? Esa crisis ecológica tan importante, de la que ya veníamos hablando antes, pero que ahora se ha hecho como mucho más patente, ¿no?, que tenemos que cuidar el planeta, ¿no? Es tiempo para tomar decisiones ecológicas, hábitos sostenibles, y hacerlo de forma institucional, no solamente de forma personal. Escuchamos continuamente que cada día somos más conscientes de esa crisis ambiental. Y de alguna manera esa misma pandemia ha puesto encima de la mesa el maltrato al planeta. Y también esta misma pandemia nos ha hecho comprender, quizá de una forma nueva, de una forma más intensa, esa interconexión que hay entre nuestra humanidad y la Tierra, entre la ecología y la sociedad. Y caer en la cuenta que nuestras pequeñas decisiones diarias cuentan, y cuentan en lo que le pasa al planeta, y cuentan lo que le pasa a los seres humanos de otras partes del planeta. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que repensar nuestras palabras, nuestros gestos? Impulsar palabras y gestos proféticos que en este sentido hagan más significativa nuestra vida, que haga nuestra vida más significativa en este mundo herido. Algo tenemos que hacer que no hayamos hecho todavía, que sea diferente, que nos sitúe en el mundo con sentido, que nos haga capaces de aportar mucho más de lo que estamos aportando, como religiosos y como religiosas. ¿Dónde tenemos que estar como religiosos y religiosas a partir de ahora? Decía Isabel Allende en una entrevista que la pandemia
nos ha enseñado a diseñar un nuevo futuro. Así que todos estamos llamados a buscar juntos, a pensar y actuar con otros, con creatividad, con valentía, con audacia y con compromiso. Como decía el autor de la carta a los colosenses, hacerlo permaneciendo cimentados y asentados en la fe y sin desplazarnos de la esperanza. Una esperanza que hemos conocido por la buena noticia de Jesús, que es quien nos ha convocado. Y desde ahí poder buscar entre nosotros y con otros acciones nuevas, caminos nuevos, un nuevo futuro. Por eso necesitamos aprender el arte de la esperanza, porque el nombre del futuro es esperanza. Usando un poco las palabras del Papa Francisco, que decía, para nosotros los cristianos y cristianas, el futuro tiene un nombre y ese nombre es esperanza. Y la esperanza es la virtud de un corazón que no se cierra en la oscuridad, que no se detiene en el pasado, que no se vive solo en el presente, sino que sabe ver el mañana. Pues sí, el futuro se llama esperanza y ha de llegar con nosotros y con nosotras, preparados y en camino. Quizá con incertidumbre, quizá, pero siempre atentos y atentas a la vida. Este es como el mensaje para mí más importante de este momento. Salir fortalecidos y fortalecidas en nuestra fe, una fe que es confianza, salir fortalecidos y fortalecidas en un montón de aprendizajes que nos va a permitir construir un futuro nuevo en nuestras instituciones, en nuestras congregaciones, en el entorno en el que vivimos. Construir un futuro diferente, un futuro que se llama esperanza, un futuro que nos invita, quizá como a Nicodemo, a nacer de nuevo y a aproximarnos y a dejar que el Espíritu teja junto a nosotros un mundo diferente. Pues hasta aquí, solo ese recuerdo de vivirnos en la certeza de que el futuro tiene un nombre y se llama esperanza. Muchas gracias y espero que algo de lo que poco que he podido decir nos pueda ayudar.